Nos acompañan Félix Herrero, especialista en temas energéticos del Grupo Moreno, y también Víctor Brostein, director del Centro de Estudios de Energía, Político y Sociedad. Vienen a debatir en varios foros, incluso se conocen de hace mucho tiempo. No sabemos si se van a pelear, los pusimos cerca por si por ahí surge algún codazo, bueno, los corners. Mide, eso siempre mide. Discutimos, pero no peleamos. Bien, entonces vamos, ustedes son los que saben, así que nosotros vamos a hacer nada más que una especie de guía de las cuestiones temáticas. El acuerdo con Repsol, arrancamos por ahí, Víctor, Félix, el tema de este acuerdo con Repsol, hasta qué punto era necesario, por qué no se hizo antes y en todo caso si es conveniente. Bueno, era un acuerdo necesario que cierra el capítulo de la recuperación de YPF o de esta nueva YPF que no es la misma que en algún momento se privatizó. Es una YPF que queda como empresa mixta, con 51% de mayoría accionaria estatal y digamos, lo que le da una nueva característica de dinámica y de gestión, ¿no? Pero cuando el mundo del petróleo está acostumbrado a las expropiaciones. Durante la historia del petróleo hubo varias expropiaciones, sí. Durante la década del 70, obviamente todos los países árabes expropiaron en general a las empresas que eran fundamentalmente de Estados Unidos e inglesas. E incluso no hace mucho tiempo, hace unos pocos años acá en nuestro continente, Evo Morales recupera, es decir, también expropiando lo que eran en ese momento las Andina y Chaco, que las dos empresas que... Sí, me parece que ahí se acordó un poco mejor con las empresas que se iban. De hecho, después incluso a Bolivia no le generó problemas para tomar deuda y demás cuestiones. Sí, por eso. Entonces, el hecho político de la expropiación es aceptado. Entonces, el capítulo se cierra cuando uno expropia, tiene que dar una compensación, digamos, hay que pagarlo, si no es una confiscación. Y bueno, era el capítulo que había que cerrar. Sí. ¿Por qué se tardó un año y medio y no se hizo antes? Bueno, es decir, yo no conozco los detalles de esa negociación. Creo que hay distintos factores, hay algunas cuestiones económicas, hay algunas cuestiones políticas y también hay una dimensión personal que tiene que ver justamente con el presidente actual de Repsol, Bruffaut, que tenía una actitud un poco de virrey respecto a cómo debía manejarse la negociación con Argentina. Sí, uno entiende que a veces la negociación hay que tensar la cuerda para negociar mejor, pero por ahí en algún momento hay que encontrar una suerte de equilibrio, sobre todo a efectos de convertir a YPF como la empresa que todos queremos. Félix, ¿qué opinas? No, primero que Bruffaut, el catalán Bruffaut, ha sido reelegido, ha sido reelecto en la reunión que ahora se aprobó. Vos decís que algunas cosas bien hizo, digamos. Eso no, que no hay un cambio de características personales por el cual un Bruffaut hace una cosa y alguien que le sigue hace otra cosa. Es el mismo. Segundo lugar, yo creo que la expropiación se debe hacer de acuerdo con la ley. Respetar la ley. Nosotros tenemos dos normas con respecto a la expropiación, que es un hecho jurídico del derecho administrativo normal, expropiar, pero hay que fijar el interés social, el interés público por una ley, eso se hizo, y hay que determinar su valor. ¿Cómo se determina su valor? Bueno, la Constitución Nacional, artículo 17, dice no se puede expropiar sin haber pagado antes. O sea que lo que tenemos es una intervención, no una expropiación. Segundo lugar, nosotros queremos una expropiación del 100%, no del 51%, por el cual se sigue siendo socio de Repsol en un 12%. Es curioso esto, ¿no? El malo Repsol sigue siendo socio del bueno Galucio. Por otro lado, hay una ley de expropiación en la Argentina. Y la ley de expropiación declara tácitamente que no se puede expropiar sin pagar antes y sin la previa evaluación del Tribunal de Tasación. ¿Qué es el Tribunal de Tasación? Es un tribunal de especialistas, de 5 especialistas, que dan valor a los bienes, servicios o cosas que se expropian. Eso no se ha hecho. Esta es la parte técnica donde pueden estar de acuerdo, ¿no?, en la forma en que se expropió, ¿no? Pero yo me pregunto si era necesario sacarse encima Repsol y traer, por ejemplo, a otra empresa para extraer, a Chevron para poder sacar petróleo de suelos argentinos, o se podría haberle planteado directamente a
a Repsol, bueno, queremos hacer esto así, 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 y negociar con ellos directamente? Bueno, depende de las dos políticas. Nosotros tenemos una política que el petróleo debe ser bien del Estado. Lo que yo pregunto es, ¿era inevitable Era sacarle la inevitable empresa? expropiar. Es decir, yo, digamos, creo que no es lo mismo, ¿no? Yo creo que tendríamos que, un poco para que se entienda, aclarar un poco, ordenar un poco el escenario de la industria del petróleo. Es decir, no es lo mismo, es decir, tener una empresa petrolera con 51% estatal o 100%, eso podemos discutirlo, y como empresa estatal que uno firme contratos para hacer determinadas tareas o para asociarse en la explotación de un área o de un yacimiento, como es el caso del acuerdo de YPF con Chevron, que, es decir, que la empresa sea, digamos, que la empresa no sea una empresa privada con estrategias multinacionales como era el caso de Repsol. Repsol es una empresa que creció mucho gracias a Brufau, que digamos, funcionó muy bien, por eso fue reelegido, porque realmente las cosas las hizo bien a Repsol, para Repsol. Hizo crecer a Repsol en estos últimos años a costa de la desinversión que hizo en Argentina. Es decir, lo que hizo Repsol, digamos, en esta privatización, esta segunda privatización de YPF que se da en 1997-1998, cuando se le vende por 15.500 millones de dólares YPF a Repsol, el 100% de las acciones y la acción de oro, es que Repsol utilizó justamente las utilidades, la rentabilidad de Argentina para invertir en otros lugares del mundo. Repsol es una empresa más chica que YPF, por lo cual tuvo que endeudarse, tuvo que girar dividendos para pagar... O sea, se hicieron la América, según usted acá. Pero esta es la diferencia entre las empresas nacionales y las empresas multinacionales. Ahora, yo digo, La empresa, tenemos... un segundito. Sí, a ver. Las empresas multinacionales, ¿dónde invierten? Donde hay mayor seguridad y mayor rentabilidad. Si es una empresa española que invierte, ve el mundo y entonces va al Golfo de México antes que en Argentina. Y esto es lo que ha pasado. ¿Qué pasa con las empresas nacionales? Las empresas nacionales son absolutamente mayoritarias hoy en el día del mundo. De las 17 mayores empresas del mundo, 17 son estatales. 3 son privadas. BP, British Petroleum, ExxonMobil y Shell. Las otras 17 son estatales. Entonces, hay un mundo que no lo contamos, hay un mundo que desapareció, no hay más 7 hermanas, no hay más concesiones a la antigua, que el concesionario hace lo que quiere y el concedente mira. Es decir, ha cambiado todo el mundo petrolero. Entonces, tenemos que tomar medidas en función de lo moderno. A ver, coincido con Félix en esto, justamente, por eso, es decir, cuando llego a ordenar un poco, es decir, el petróleo sigue siendo del Estado. Sí, de eso está en otra tierra. Es otra discusión que habría que dar, es de qué Estado. A ver. Es decir, yo digo esto y... Sí, digo, no, pero espera, decir, digo, a ver, no quiero seguir con el tema de Repsol porque digo, es claro que ellos buscan una situación de empresa y además es claro que van a tener la forma de salir airosos de estas situaciones. Ha pasado incluso en Estados Unidos, donde los propios bancos supuestamente que generaron las crisis, después fueron beneficiados porque el propio establishment los va a cuidar porque para ello hicieron bien los deberes. Lo que me parece que habría que pensar hoy, si nosotros ahora, digo, por lo menos a partir de ahora sí tenemos una política de Estado cierta en lo que tiene que ver con los recursos energéticos. Digo, toda esta situación, lo de Repsol, lo de Chevron, de lo de haber privatizado y ahora estatizado, nos permite pensar que a mediano y largo plazo tenemos claro como país y como un tema de Estado, más allá de quién gobierne, qué pensamos hacer con nuestros recursos. Yo creo que no hay política de Estado en el tema de petróleo, desgraciadamente. Se ha perdido una tradición muy larga que Argentina tuvo de política aprobada por todos los sectores. ¿Sí? ¿Quiénes estaban con YPF estatal? Y estaba Jorge Newbery, que era conservador. Estaba Alfredo Palacio, que era socialista. Estaba Irigoyen, que era radical. Estuvo Perón, que era peronista. Bueno, él decía que no. Bueno, entonces... ¿Quién decía que no? Perón. No, Perón no le gustaba mucho YPF, tenía sus discusiones. No, pero digo, él decía que no era peronista. Él decía que no era peronista. Sí. Bueno, entonces, hubo una política de Estado. Después viene la política del neoliberalismo con Menem y eso está en discusión. ¿Sigue en discusión hoy? Sí, no, totalmente. yo creo que no. Yo creo que coincido otra vez con Félix. Tenemos muy... Vinieron a amigarse acá. Sí, no somos amigos. Es decir, en que Argentina justamente tuvo una característica muy interesante que tuvo una política, fue uno de los... Argentina fue casi fundador de lo que se llama la ideología del nacionalismo petrolero en América Latina. Y el que, digamos, estamos a pocos días del 13 de diciembre, que es el día que se celebra el Día del Petróleo Nacional,
Y el que generó un decreto, que fue el primer decreto de defensa del petróleo, fue Figueroa Alcorta, que era un presidente absolutamente conservador. Claro. Es decir, como que es muy interesante, por eso yo coincido con Félix, que esa política nacional respecto al petróleo lo fueron llevando distintos gobiernos, es decir, e incluso, que es un tema para discutir, pero trasciende este tema, incluso en la famosa década infame del 30, pese a que lo echan a Mosconi, la política que se llevó no fue una política entreguista y la primera ley de hidrocarburos y el estatuto, la ley fundante de YPF, digamos, el estatuto de YPF se crea en la década del 30, es decir, eso hay que tener en cuenta. Entonces, lo que... Coincidimos. Coincido, porque después de la política petrolera de Menem, ninguna política ha sido entreguista. Claro, sí, eso es cierto, claro. Es decir, ha habido discusiones instrumentales. Cuando Frondizi firma los contratos, tú no puedes discutir el instrumento, pero la ley 14.773 de Frondizi es una ley absolutamente nacionalista. Bueno, y para sacar el hidrocarburo que tenemos bajo tierra, ¿sí o sí necesitamos concesionar? ¿No lo puede hacer YPF por sus propios medios? Lo hizo YPF, sí. No, bueno, ahí es donde Pélense nomás, agárrense. Ahí empezamos. ¿Puede o no puede Argentina extraer sus propios recursos? Lo que ocurre es que lo que tenemos ahora como potencial en Argentina es el desarrollo de lo que se llaman los recursos no convencionales, shale oil, Thai gas, shale gas. Y estos son recursos que requieren mucha inversión. Realmente porque es mucho más caro, más dificultoso extraer estos recursos. Y en el mundo también la experiencia es que las empresas, a veces nacionales, no logran tener el nivel de inversión necesaria como para reinvertir. Incluso esta discusión, justamente, un actor importante dentro de este acuerdo con Repsol, todos hablamos ahora de Pemex y México. Mira, México puse acá grandote porque quiero que me hablen de México qué acuerdos hicimos con México y qué se viene en la letra chica esa es otra con los cosa distinta, pero mexicanos. yo iba a hacer una cosa, Sí, dale, después hablamos de eso. dale. Pero en México en este momento se está discutiendo la reforma constitucional, porque en México el petróleo se vota. El domingo se vota. el domingo se vota. El petróleo es absolutamente estatal, mucho más que acá, porque acá el petróleo es del Estado mientras está bajo tierra. Cuando la empresa lo saca ya deja, es decir, tiene la disponibilidad la empresa o el que sea de tener. En México el petróleo sigue siendo el Estado, aunque esté... Usted dice entonces que YPF no puede, mediante fracking hoy, sacar el combustible. ¿Usted qué dice? No puede. No, puede yo hacerlo, creo- pero no lo puede hacer en el tiempo que Argentina necesita para recuperar el autoabastecimiento. Según Alucio, 5 a 10 años. Ya no estamos pasando a 10 años. A ver, ni siquiera Fede. 5. Ni Yo siquiera creo que 5. y que va a ser 10. No, yo creo de que hay que tomar los términos en la época histórica. En 1907, cuando se descubre el petróleo en la Argentina, lo descubre el Estado. Y si bien crea la empresa jurídicamente pública YPF en 1922, es estatal desde el principio. Es la primera empresa o actividad estatal petrolera del mundo. ¿Qué capitales había? Preguntémonos. ¿Qué experiencia había en Argentina? Hay que leer el libro de Jorge Newbery. Sí, Pero Félix- pero justamente ¿sí? por eso fue que YPF nunca... Es decir, cuando se crea YPF, Mosconi tiene 3 grandes objetivos. Uno, se propone como objetivos estratégicos. Una, digamos, intervenir en el mercado de combustible que era monopólico, digamos, o casi monopólico por las empresas multinacionales que manejaban el precio del combustible de una manera Eso Shell. acordada. Eso Shell. Segundo, fue hacer una empresa integrada, ¿no? Es decir, por eso después hace la Fidelidad de la Plata. Y tercero, el tercer gran objetivo de Mosconi fue lograr el autoabastecimiento. Y eso YPF, 100% estatal, lo logró en muy pocos momentos porque hay un tema Víctor, geológico que Argentina... ¿Mosconi hizo un agujero y salió petróleo para arriba? No, ¿O es como ahora que hay que meter una aspiradora gigante? No, lo que porque ocurre es que justamente uno de los problemas que tenemos... Una cosa cuando surge el petróleo justamente, y otra pero cuando hay que ir a tener buscarlo allá petróleo, abajo. no todos tienen la misma cantidad de petróleo. Nosotros tenemos pozos que salen, con suerte, 10 metros cúbicos por día. Es decir, Estados Unidos, 2. Estados Unidos 2. Es decir, Arabia Saudita salen 2.000 metros cúbicos, 3.000 metros cúbicos por día. Entonces, esa es la diferencia geológica. El Golfo de San Jorge, que es donde se descubre en Comodoro Rivadavia, no es el Golfo de México. Y ese fue un error histórico que tuvo Argentina. Es decir, yo creo que hay que hacer una política de Estado. La recuperación de YPF lo que permite es tener una herramienta para llevar a cabo una política. Porque yo creo que la empresa estatal, y esto también fue un error que hubo durante mucho tiempo en Argentina, que la empresa estatal fue la que definía la política petrolera. Yo creo que la política petrolera tiene que ser una política de Estado, como decís vos, y la empresa petrolera estatal tiene que ser la herramienta para llevar a cabo esa política. Es otro tema. Pero yo quiero volver al fracking. 2 aspectos. Acá hay dos situaciones exageradas, como siempre. Una situación exagerada
que el fracking es tan complicado que necesita inversiones impresionantemente grandes. Desde que se descubrió en 1947 el ingeniero George Mitchell, la tecnología ha aumentado y se ha abaratado la tecnología. Lo que pasa que el problema del fracking es que no es un petróleo de maduración larga, 20, 30, 40 años, sino de maduración corta. Ese es el primer problema. Y la otra exageración es el doradismo. Es decir, Vaca Muerta tiene el petróleo de 6, 7, 8, 20 PBI argentinos. Y eso es falso. Entonces, con la exageración de que es muy caro y que produce mucho, estamos olvidando las posibilidades de seguir desarrollando las cuencas sedimentarias, 21 tenemos que no están desarrolladas, y el mar argentino. Veo con satisfacción que el señor Galucio ha dicho en la reunión de la Unión Industrial Argentina hace 2 días que hay que ir al mar argentino. Bueno, ahí no hay problema. Y el plan estratégico que hace Galucho cuando asume plantea el desarrollo de todas las cuencas sedimentarias. Coincido con vos que hay que seguir al que le llama Mosconi. Sí. Sí, lo llama Mosconi. No. Sí, una última consulta por mi parte, porque voy a pasar ahora después al tema de la economía, del aquí y ahora económico. Digo, ¿se va a lograr un autoabastecimiento en un corto plazo? Y en todo caso, los recursos que tenemos en el área petrolera, ¿qué posibilidades hay de que sean realmente buenos, ¿no? Que sean de primera calidad? No, el petróleo y el gas que hay dentro de lo que estas formaciones no convencionales, petróleo y gas, es el mismo petróleo y gas que hay en todos lados, digamos. El no convencional es la manera como está el recurso en la roca, como está metido, que es una roca que no tienen porosidad y permeabilidad, entonces para sacarlo hay que utilizar una tecnología especial. Más inversión. Y que requiere más inversión, y como decía también Félix, lo que ocurre con los pozos de estos recursos es que declinan muy rápidamente. Uno hace un pozo y al año el pozo, si empezó produciendo 30 metros cúbicos, al año produce 15, y a los 4 años se estabiliza en 3 o 4 metros cúbicos, en la 10ª parte de la que partió. Entonces eso exige que uno esté perforando permanentemente, por eso se necesitan muchas inversiones, además que los pozos son bastante más caros. Yo creo que podemos recuperar el autoabastecimiento. En petróleo todavía no lo perdimos, estamos ahí en el límite. En gas, como Argentina consume mucho gas, ahí sí lo hemos perdido, pero yo creo que es posible recuperarlo, va a llevar tiempo, digamos, es decir, los tiempos del petróleo son tiempos largos de inversión y desarrollo. Yo coincido con lo que dice Galucho, 5 a 10 años. Es decir, a veces por algunas cuestiones un poco... ¿Vos siempre coincidís con Galucho? No, siempre no, pero en estas cosas no. Por ejemplo, voy a decir algo que no coincido con Galucho, para que me quede claro. Yo no coincido con Galucho, por ejemplo, y coincido que es un error cuando él dice que Argentina se tiene que convertir en un país exportador de petróleo. Primero, ahí considero que Argentina no tiene tantos recursos para convertirse en un país exportador. Segundo, vuelvo a repetir, ahí el error que tiene respecto a lo que decía antes. Decidir si Argentina va a ser exportador de petróleo y gas, no lo tiene que decir Galucho, no lo tiene que decir el presidente de la petrolera, sino lo tiene que decir el Estado. La pregunta es que hay que hacer una aclaración anterior. Una cosa es tener una balanza petrolera negativa, exportación es mayor que la importación, pero ¿qué porcentaje de la extracción significa esta importación? Es decir, la demanda, ¿cuánto más grande es? ¿Es un 40% o un 5%? Si es un 5%, tiene inmediatamente el autoabastecimiento. Pero lo que pasa es que en gas es el 40%. No es un 20. No. Si estamos produciendo 100 millones, estamos consumiendo 120 millones de metros cúbicos. Bueno, entonces no van a ser ni de 5 ni en 10, decís vos. No, 10 años. Claro, no, Galucio ayer confesó ya extendiendo lo que era 5 años a 10 años. Bueno, creo que hemos aprendido un poco más de petróleo y bueno, quedan unas cuantas dudas.